Hola queridos amigos, soy Tubi. En este largo camino junto a mi padre, hemos construido un hogar donde mi hermano lindo siempre está a mi lado. Pero también han sido tiempos difíciles marcados por el dolor causado por mi madrastra, una herida que permanece y no deja de latir. Los desafíos parecen insuperables, pero tendré la fuerza necesaria para terminar de edificar mi propio refugio. Dale like y suscríbete a mi canal para acompañarme en esta travesía y darme el impulso que necesito para crear episodios llenos de emoción y significado. Gracias por estar siempre a mi lado y compartir conmigo cada momento de esta aventura. Bajo el abrasador sol de la tarde de verano, mi padre sigue trabajando incansablemente. Sus manos ásperas, forjadas por años de sacrificio, no dejan de moverse. Las grandes cañas fuertes y robustas son cuidadosamente cortadas por él. Cada golpe de la sierra resuena en el aire tranquilo. Cada corte es una huella de su esfuerzo, como las gotas de sudor y la fatiga que ha intercambiado por construir este hogar para nosotros. Estas cañas grandes, rectas y verdes, antes de convertirse en los pilares firmes de la casa, deben pasar por procesos meticulosos. Mi padre no tiene prisa, avanza paso a paso, cuidando hasta el más mínimo detalle. Se excavan agujeros profundos listos para enterrar las cañas. Cada vez que las coloca en su lugar, lo hace con delicadeza y firmeza, como si no solo estuviera erigiendo una casa, sino enterrando todo su amor, sus sufrimientos y sus sueños para nuestra familia. Cada caña no es solo un material de construcción, sino una promesa de un futuro mejor, un hogar sólido para sus hijos, para su familia. Lo observo desde lejos con los ojos clavados en su espalda, encorvada cada movimiento. Parece una carga pesada. Las gotas de sudor recorren su rostro, y el sol implacable resalta las arrugas de su frente llena de preocupaciones. En sus ojos veo fortaleza, pero también agotamiento, como un susurro silencioso que no puede ser expresado en palabras. Me acerco a él titubeando y le pregunto: «Papá, ¿estás cansado?». Él me mira y en sus ojos no puede evitar una lágrima que cae rápidamente, como si no quisiera que la viera. Con un gesto apresurado la limpia y sonríe, pero esa sonrisa se desvanece, como si no tuviera la fuerza para ocultar todo lo que lleva dentro. Con voz entrecortada pero llena de determinación responde: «No estoy cansado, hijo. Voy a hacerlo rápido. Tengo que construir esta casa para ti, para que tengas un hogar. Quiero que tengas un lugar al que regresar, una casa firme para que no tengas miedo nunca más». Lo miro, mi corazón se aprieta. Aunque no lo diga, entiendo que esas lágrimas no son solo por el cansancio, sino por el amor inmenso que tiene por nosotros. Cada caña que él coloca en la tierra no es solo un material, es un sacrificio, es su esfuerzo y es su esperanza, su deseo de que nunca nos falte nada. Un hogar, un refugio firme, donde sus hijos puedan crecer y ser protegidos. En cada gesto de mi padre, en cada gota de sudor y cada paso lleno de sacrificio, veo un amor incondicional. Veo el dolor silencioso que él ha llevado para asegurarse de que tengamos un futuro sin carencias. Él nunca lo cuenta, pero sé cuántos sacrificios ha hecho, no porque no esté cansado, sino porque quiere que nosotros nunca suframos lo que él ha tenido que pasar. Mi padre sigue trabajando sin quejarse, solo con un único deseo: terminar la casa, para que nuestra familia viva en el amor y la paz. Y yo a su lado solo puedo quedarme en silencio, luchando para que las lágrimas no caigan. Ese hogar no es solo una casa, es el corazón de mi padre. Es todo lo que él ha dado para que podamos vivir en armonía y felicidad. Junto a la casa, que aún está incompleta, encendí una pequeña hoguera con leña, y el humo sube en columnas densas, llevadas por la suave brisa.
El fuego, aunque modesto, basta para cocinar una olla de fideos instantáneos para el almuerzo sencillo. El calor que emana de la olla de fideos disipa el frío de la tranquila tarde. Los días difíciles, los desafíos apenas han comenzado, pero en este momento todo lo que puedo hacer es enfocarme en lo que puedo ofrecer a mi familia. Lindo mi hermano pequeño, torpe pero lleno de ganas, está a mi lado intentando ayudarme. Sus pequeños dedos no están acostumbrados a las tareas de la cocina, pero su esfuerzo y cariño me llenan de calidez. Sus ojos brillan al mirarme y una risa infantil surge de él, que no puedo evitar contagiarme. Esa risa, aunque sencilla, es suficiente para recordarme la felicidad que a veces olvido entre tantas preocupaciones. «Hermana, tu vi los fideos están deliciosos», exclama Lindo con su voz dulce, y eso aligera mi corazón. Lo miro y le sonrío con ternura. A veces los momentos más simples como este son los que nos permiten sentir más intensamente el amor que compartimos. A lo lejos el sonido del martillo y la sierra de mi padre sigue resonando sin cesar. Él continúa trabajando incansablemente sin detenerse, a pesar del cansancio o las dificultades. El ruido de su trabajo, su perseverancia me da fuerzas. Cada golpe de martillo, cada corte de la sierra, parece recordarme que esto apenas comienza y que solo con esfuerzo constante podremos lograr algo grande. Miro la casa que poco a poco se va levantando y en mi corazón crece una confianza inmensa. Estos días de sacrificio no serán en vano porque lo tenemos todo, nos tenemos unos a otros, el cuidado y el amor incondicional. Aunque el camino por delante esté lleno de obstáculos, con la risa de Lindo a mi lado, con la tenacidad de mi padre, trabajando sin descanso, sé que podremos superar todo. Esta casa no será solo un techo, sino el lugar que guarda todos los sacrificios y el amor que nuestra familia se ha dado. Con cada respiración, con cada sonrisa, con cada paso firme de mi padre y mi hermano, creo firmemente que construiremos un hogar completo. Estos sacrificios, aunque difíciles, son los que dan verdadero sentido a la vida. Grité fuerte y mi voz rompió el silencio del entorno. «Papá, descansa, ya terminé de hacer los fideos». Él dejó caer lentamente el martillo, avanzando hacia mí con pasos agotados. Su camisa empapada, el sudor corriendo por su frente, y el sol abrasador parecían intensificar aún más esas gotas, como si cada una de ellas contara la historia de su esfuerzo, de su sacrificio. No dijo una palabra, solo sonrió, pero esa sonrisa llevaba consigo un sinfín de emociones que no podía describir. Me acerqué a él y con suavidad le limpié el sudor de la frente, pero en mi corazón solo había tristeza. «Todo esto es por mí», me dije a mí misma, sintiendo la culpa apoderarse de mí. Cada gota de sudor de mi padre, cada suspiro de cansancio eran por mí. Por mí él se lanzaba al trabajo, por mí. Él había discutido con mi madre, sacrificando sus propias alegrías para asegurarse de que nuestra familia estuviera bien. Esa sensación duele, pero no sé cómo compensarlo. Amigos, ¿he hecho algo mal en esta historia? ¿Estoy equivocada por dejar que mi padre pase por todo esto? Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. Realmente necesito su consejo, porque dentro de mí una gran confusión me consume. No sé si estoy convirtiéndome en una carga para él. Esta historia no es solo sobre mi familia, sino que probablemente es algo que todos los que llevamos una carga en la vida podemos reflexionar. ¿Será que sin darnos cuenta, a veces hacemos sufrir a aquellos a quienes más amamos? El sol ya se había ocultado tras las colinas, pero la oscuridad no podía borrar la angustia que sentía en mi corazón. Los pasos de mi madrastra resonaban en el patio, cada uno pesado, como si arrastrara consigo toda la frustración y el resentimiento acumulados.
Ella había regresado después de tantos días de ausencia, tras haberse ido con sus palabras de reproche y culpas. Pero ahora algo en ella era tan diferente que me costaba reconocerla. Sus ojos rojos, su rostro demacrado se erguía allí, como un fantasma, una extraña en nuestra propia casa. Llamó el nombre de mi padre, su voz temblorosa, pero llena de ira. ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Me quedé en silencio mirándola sin decir palabra. Ya no era la persona a la que llamaba madrastra. No entendía que sus palabras de antes, sus actos, habían dejado cicatrices en mi alma, cicatrices que nunca se sanarían. Pero ella no lo sabía, no lo sentía. Empezó a gritar, su voz resonando por toda la casa, como una tormenta arrasando todo a su paso. «¡Él no me quiere! ¡Me dejó por este niño!», exclamó, y luego me miró con ojos llenos de rencor. «Por tu culpa me rechazan, por ti me fui». Sus palabras fueron como un bofetón directo a mi rostro, dejándome paralizada. Estaba allí, sintiendo que había sido derrotada en mi propia casa. Ella nunca se dio cuenta de los días en que me trataba de esa manera. No recordaba las veces que permaneció en silencio durante las comidas, las miradas frías cuando necesitaba cariño, cuando necesitaba ser cuidada. Ella no sintió las noches en que lloraba sola en mi cuarto, cuando ella y mi padre discutían y ella me ignoraba como si fuera una extraña. ¿Pero alguna vez pensaste que yo también necesitaba una madre? No pude contenerme más. Me acerqué a ella y le dije con la voz quebrada por todo el dolor que había acumulado. ¿Alguna vez pensaste que yo también soy solo una niña, que necesito ser amada y protegida como cualquier otro niño? ¿Alguna vez te diste cuenta de mí cuando solo sabías culpar a todo lo que te rodea? Ella se quedó allí pálida sin saber qué hacer. Bajó la cabeza sin decir una palabra. Una sensación de decepción me invadió. Era demasiado tarde para que pudiera entender el dolor que me había causado. Nuestra historia, la de ella y la mía, es una cadena de conflictos nunca resueltos. Ella siempre me echó la culpa, sin mirar nunca lo que ella misma había hecho. Ahora todo se reducía a gritos y reproches vacíos que no podían devolver lo que ya se había perdido. La miré ya sin ira, solo con una tristeza infinita. Puedes culparme todo lo que quieras, pero pregúntate a ti misma, ¿realmente me amaste alguna vez como una madre?